Bienvenidos a un nuevo episodio de Sea la Luz. Este podcast tiene como intención principal dejar que la palabra de Dios sea la que traiga la luz a los rincones, a los pensamientos, a aquellas dudas donde hay más oscuridad que tenemos en nuestra mente y en el corazón. Y que nos ayude a que la palabra de Dios ilumine no solo esas partes oscuras, sino que toda nuestra vida, nuestras decisiones, la forma en la que nosotros razonamos la palabra de Dios y nuestra vida cristiana. Como pueden escuchar, este episodio es diferente. No tenemos video porque mi cámara está pasando por un proceso de recuperación, pero no quería dejar pasar el tiempo y desaprovechar la oportunidad de tocar los temas que tenemos agendados en el podcast y llegar a gente que tal vez a lo mejor no tiene otra forma de escuchar estos temas o de razonar la manera en la que estamos haciendo de traer la luz de la palabra de Dios a esas preguntas que todos tenemos. Hoy solo estoy yo, mi nombre es Sammy Rivera, soy pastor de jóvenes de la Iglesia Vida Cristiana y hacemos este podcast con mi esposa Naomi y traemos muchos amigos. Tenemos como primer invitado a Nico Noguera, pero tenemos pensado invitar a muchos amigos que nos ayuden a tocar temas importantísimos y que a todos nos interesen. Y el tema de hoy es súper importante. Tiene que ver con las mezclas que hay de ideologías o corrientes de pensamiento dentro del cristianismo. Y obviamente tiene que ver también con la santificación o con la santidad. La santidad es uno de los temas más abandonados de la iglesia cristiana. En los últimos años hemos ido escuchando menos, viendo menos el tema de la santidad, de la pureza, de la modestia, del pudor. Y sinceramente es triste porque la iglesia cristiana siempre tuvo que tener este diferenciador, no solo de la exteriorización de una vida santa o apartada para Dios, sino también de una vida por dentro apartada y santa para Dios, que se refleje al mundo entero, ¿verdad? Así que el primer versículo que yo quisiera tocar está en Levítico, capítulo 18, versículo 3. Y desde el 1 podríamos leer hasta el 5, que dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Así termina esta porción de la palabra de Dios. Y esta porción es súper importante. El Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel, ya están por entrar a la tierra de Canaán. Han pasado por el desierto, han pasado por Egipto. Y Dios les dice: no van a ser ni como lo que ustedes aprendieron o vieron en la tierra de Egipto, de la cual ya salieron, ni tampoco van a ser como van a ver y como van a escuchar, y etcétera, en la tierra en la cual van a entrar, que es Canaán. Entonces, el pueblo de Israel está en una encrucijada, ¿verdad? Por un lado, ha tenido este pasado donde ha visto que otras personas han adorado a otros dioses, han tenido costumbres muy diferentes y totalmente apartadas de lo que es la ley de Dios. Y por el otro lado también van a ver otras naciones que, así como Egipto, no tiene a Dios a Jehová como su Dios. Entonces ellos van a ser no solo diferentes de donde salieron, sino también diferentes a donde van a entrar. Y muchas veces en nuestra vida no lo vemos reflejado, pero todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, lo dice la palabra, nos tiene como a nosotros como amonestación, ¿verdad? Y es un ejemplo, es una analogía de lo cual podemos nosotros aprender. Egipto para nosotros es tipificado como el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo Jesús, nos compró con su sangre preciosa, limpió nuestros pecados, nos dio una vida eterna.
y nos sacó de lo que antes era el reino de las tinieblas o el mundo, pues ya nosotros ya no somos del mundo. Así que Egipto tipifica el mundo, ¿sí? Todas las culturas, las tendencias, las costumbres del mundo son las costumbres de Egipto en esta analogía. Y Canaán se refiere a todo lo que es nuestra carne, porque aunque nosotros salimos del mundo, así como el pueblo de Israel se fue a dar cuenta que Canaán también había que ser conquistada y había que también no solo morar ahí, sino también establecer el templo del Señor y que la presencia de Dios estuviera ahí en medio de ellos, en esa porción de tierra. Entonces, así es nuestra carne. Nosotros, al ser comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, no por eso quiere decir de que nosotros ya no estamos pecando o ya no tenemos, pues a nadie nos ha salido alas y no hemos ido al cielo. Así que mientras estamos aquí, también tenemos que lidiar con nuestra carne, que es Canaán. Pero regresando a cómo se ejemplifica esta analogía, si Dios nos dice, por un lado, no van a ser como ustedes vieron en el mundo, pero tampoco van a ver, no van a hacer como van a ver en su carne. Quiere decir de que en nuestra carne se van a levantar ciertos deseos, ciertas cosas a los cuales nosotros nos vamos a tener que separar, ¿verdad? De eso. Nos vamos a tener que alejar de eso. Aunque estén en nosotros, no quiere decir que sean buenos, ¿verdad? Ni tampoco lo del mundo, obviamente. Así que en uno de nuestros en uno de nuestros capítulos favoritos de este podcast es el Génesis, el primer capítulo, y estamos hablando de Sea la Luz, ¿verdad? Pero si se fijan, lo tocamos en el primer episodio. Dios dice en Génesis 1 que separa una cosa de la otra, ¿verdad? Separa la luz de las tinieblas, separa el mar de la tierra. Y las separa porque no pueden estar mezcladas, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Así como nosotros somos totalmente diferentes a lo que en el mundo se practica, nosotros también, Cristo Jesús, dentro de nosotros, el nuevo corazón, es totalmente diferente al viejo corazón. Son opuestos, ¿verdad? Pablo lo tipifica como la carne y el espíritu, y estos dos contienden entre sí, ¿verdad? Son opuestos, pelean el uno contra el otro. Y Dios separa una cosa de la otra. Después, cuando Él crea los animales, las hierbas, es bien interesante. Él dice que sean cada uno según su especie, según su género. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Su rol para jugar en la creación. En el caso de las especies, que no sea una mezcla de especies, o en géneros, pues ahora ustedes pueden ver, ¿verdad? De toda esta ideología falsa y mentirosa de solo buscar las mezclas, ¿verdad? Y no respetar lo que Dios estableció desde el principio. Incluso podemos ir a un segundo versículo que es Levítico, y está en el siguiente capítulo, el capítulo 19. Y en el versículo 19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. O sea, no pondrás un caballo con un buey o una vaca con un toro, ¿me entienden? Y luego dice: tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Esto Dios no se lo dijo al pueblo de Israel solo por decírselo. Tiene una razón. Y tiene una enseñanza para nosotros, ¿sí? Las semillas no podían ser mezcladas porque cuando se echen, digamos, o se siembran, la única forma de llegar a separar, y eso vamos a concluir en este episodio, no podemos saber la diferencia hasta ver los frutos, de saber qué es, ¿verdad? Porque cuando se mezclan las cosas, uno ya no sabe distinguir, como dijimos en el primer episodio también, si es luz o es tiniebla, si es verdad o si es mentira. Y Dios quiere que seamos lo que Él nos ha llamado a ser. Una historia que es muy famosa, ¿verdad? Y creo que va exactamente aquí, pero, y de mis favoritas, es de los amigos de Daniel, ¿verdad? Está en el Daniel capítulo 3 y se la saben todos. Creo que los que han crecido en una iglesia cristiana también lo recibieron en escuela dominical, etcétera. Pero son los 3 amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego. Pero ¿se habrían puesto ustedes a pensar de que de todo un pueblo cautivo en Babilonia,
Solo 3 personas tuvieron el valor para pararse firmes y decir, no, nosotros somos diferentes. Nosotros no nos mezclamos con las costumbres de este pueblo. Nosotros no nos mezclamos, y eso que somos esclavos de este pueblo, pero nosotros no nos vamos a mezclar, así como nosotros somos esclavos a la carne y al pecado. Pero esa decisión de decir nosotros no, aunque somos esclavos a este pueblo, no nos vamos a dejar llevar por estas costumbres. Y ese es el valor que se necesita hoy de los cristianos, estar gente que esté dispuesta a pararse firme, aunque todo el pueblo esté arrodillado, ¿verdad?, delante de la costumbre del mundo, que gente cristiana se pare firme, jóvenes cristianas que se paren firmes y decir, no, yo no me voy a mezclar con estas cosas, yo voy a ser diferente. Ahora, vamos a hablar de esta historia más adelante. Podemos ir a Números capítulo 25 y es otra historia que es increíble. Y lo voy a leer un poco. Dice, desde el versículo 1, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y un paréntesis, ustedes saben, tal vez han escuchado, pero digamos, los sacrificios y los rituales que esta gente hacía, siempre, digamos que algo tiene que ver con idolatría, siempre está el pecado de la fornicación o de lo sexual. Y estos rituales idólatras tenían que tener una connotación sexual. Y eso era lo que llamaba tanto la atención al pueblo de Israel, lamentablemente. Pero así como el pueblo de Israel, así somos nosotros. Siempre que hay una especie de idolatría, nosotros tenemos un ídolo con algo, un vicio, un hábito que es malo, una persona siempre va a llevar una connotación sexual, ¿verdad? Versículo 3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y un paréntesis aquí, si se fijan, este varón que se levantó y tomó a la madianita a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, él literalmente estaba fornicando, ya lo van a ver después, pero estaba fornicando con esta madianita a los ojos de todos. Y dice que todos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Lloraban, pero no hacían nada. Y muchas veces nosotros pensamos que por tener simpatía, ¿verdad?, o por sentirnos mal de que alguien, tal vez aquí podemos ver, ¿verdad?, de que alguien está cometiendo un pecado o que alguien pues está en mal camino, y si nosotros nos sentimos mal, ¿verdad?, y tal vez sentimos que estamos redimiendo la situación o que estamos haciendo algo al respecto, pero no. Nosotros no podemos no podemos ser simpatizantes del pecado. No podemos aquí, ¿cómo se dice? Consentir algo que nosotros deberíamos señalar. Y Dios, es cierto, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que no vamos a juzgar, pero ese es otro tema que vamos a tocar. Por otro lado, dice que juzguemos las cosas como son. Que digamos si algo es pecado, que digamos eso es pecado. Si miramos a uno de nuestros hermanos o hermanas caminando en un camino, ¿cómo vamos a ver a un hermano y a una hermana yéndose por el desfiladero y nosotros solo, pobrecito, ¿verdad? Lástima. No, o sea, deberíamos decir, despertá, date cuenta de dónde estás, ¿verdad? Pero bueno, dice el versículo 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 personas fueron las que
se desviaron, ¿verdad? Pero miren el versículo 10, dice, y entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y vemos que Fines estuvo dispuesto a pararse como los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Después, a pararse en medio de todo un pueblo. Tal vez, miren, fueron 24,000 que cometieron pecado, pero habían muchos más que no habían hecho absolutamente nada, hasta que Fines tuvo la osadía o la valentía de decir, no, esto está mal, ¿verdad? Esto está mal. Y muchas veces, a lo mejor nosotros no somos el Fines de nuestra iglesia o de nuestro grupo de amigos, ni somos los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? En nuestro país. Pero ese es el llamado que todos tenemos, a que el celo de Dios esté en nuestro corazón, de tal manera que estemos dispuestos a salir por en medio de todo un grupo, digamos, que si no quieren ir en camino a Dios o a cumplir su palabra, nosotros estemos dispuestos a ser diferentes, a no mezclarnos con el mundo, ¿verdad? Y Números 25 habla sobre lo que leímos, ¿verdad? Habla que ustedes, bueno, antes de decirles, ustedes se preguntarán qué tiene que ver, ¿verdad? Pero en el versículo, capítulo 25, dice que las mujeres empezaron las hijas de Moab empezaban a invitar al pueblo de Israel a los sacrificios de sus dioses. Esto fue un resultado de lo que hizo un profeta muy famoso, el profeta Balaam, ¿verdad? Y el profeta Balaam se hizo famoso por intentar maldecir al pueblo de Israel y que Dios literalmente hiciera que bendijera al pueblo de Israel. No se salió con la suya. Este profeta pues solo quería beneficios corruptos, ¿verdad? Para que él pudiera ejercer esta profecía supuestamente, ¿verdad? Al pueblo de Israel. No lo logró, cobró sus intereses, pero luego vemos de que en Apocalipsis, por ejemplo, se describe la doctrina de Balaam. Entonces, Balaam no terminó solo su trabajo al tener que bendecir al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Si se fijan en el capítulo 24 de Números, lo que hace Balaam al final fue que le dijo en otras palabras, ¿verdad? Le dijo a las hijas de Moab que se acercaran al pueblo de Israel y que digamos, los hijos de Israel trajeran, maldición a ellos mismos por acercarse a mujeres que no eran israelitas. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, no se junten con mujeres extranjeras. Pero Balaam lo sabía. Balaam sabía exactamente. Dijo, bueno, por afuera no los puedo maldecir, pero sí puedo hacer que ellos se maldigan a ellos mismos. Sí puedo destruirlos por dentro. Solo se necesita que algo entre por los ojos, ¿verdad? Para que traiga todo este pueblo a maldecirse a ellos mismos y que Dios los castigue. Y lo logró, ¿verdad? Lo logró. Es lamentable esto porque muchas veces lo que nosotros tenemos súper claro y estamos convencidos es de que sabemos distinguir cuando algo es blanco y algo es negro. Sabemos completamente distinguir ambos colores. Pero aquellas cosas que son medias grises son las más difíciles de distinguir. Y muchas veces la mezcla no está así como en extremos, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos participando en rituales satánicos, ¿verdad? De un solo. Pero sí podemos tener una mezcla por dentro con situaciones más sutiles, con cosas más sutiles, con vicios más sutiles, con deseos más sutiles. Y es la misma mezcla. Muchas veces nosotros lo que hacemos como seres humanos es minimizar la gravedad del pecado. Y esto me ha cambiado la perspectiva acerca del pecado, porque cuando vemos el pecado de Adán y Eva, por ejemplo, o de cualquier otra persona en la Biblia, muchos se preguntan por qué Dios castigó un pecado temporal, digamos, con un castigo eterno. ¿Por qué? Porque Dios
castiga un pecado de tal manera, porque es tan duro con el castigo. Pero si nosotros cuestionamos el pecado y el castigo de Dios hacia el pecado, por un lado nosotros estamos diciendo que el castigo de Dios es duro o es injusto, pero por el otro lado también podemos decir de que el pecado no es tan malo. O sea, el pecado de Adán y Eva no fue tan malo como para recibir eso. Y nosotros minimizamos el pecado, minimizamos las mezclas que hacemos. ¿Qué tipo de mezclas me estoy refiriendo? Para que estemos claros todos. Bueno, principalmente las mezclas de ideología, aquí hablando en este podcast, las mezclas de ideologías que nosotros tenemos y la fe cristiana. No sabemos distinguir entre si es nueva era, ¿verdad? O si es la palabra de Dios. Lo que dice el pastor en el púlpito los domingos, no lo vamos a verificar. Y estoy hablando en general, ¿verdad? Conozco muchas iglesias a las que han sido o están siendo educadas con falsas doctrinas, falsas prácticas. Y no solo son falsas, sino son ideologías de la nueva era, ¿verdad? Yo he escuchado muchas iglesias hablando de cristales, hablando de cosas espirituales sobre, digamos, de nueva era. No sé, ustedes pueden nombrar o a mí no se me vienen a la mente ahorita los nombres específicos, pero hay tantas ideologías que son solamente mezclas y no es la palabra de Dios. Y nos creemos este cuento, ¿verdad? Tan fácil porque nos lo pintan tan bonito. Está como, bueno, ya se me vino uno a la mente, como la materialización de las cosas. Se nos enseña como solo hay que abrir nuestra boca, ¿verdad? Y manifestarlo. Eso no es bíblico. Esa es una mezcla de ideologías de nueva era, etc. Vemos iglesias del Evangelio de la Prosperidad diciendo: usted profetice que va a tener el carro que usted quiere, que usted va a estar cargando la bendición que usted... O sea, eso no es bíblico. No es bíblico. Pero si no sabemos lo que es verdad, si no sabemos lo que es luz, lo que es la palabra de Dios, no vamos a saber si es mezcla o no, ¿verdad? Tenemos que saber la diferencia. Pero para que vean que la mezcla no solo viene de afuera, sino que puede empezar desde adentro, muy sutil. Y no nos podemos nosotros dar el lujo de dejar pasarnos una, porque en una de esas puede ser que la doctrina de Balaam se esté metiendo, digamos, a nuestra vida y a nuestra fe. Y cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar a millones de kilómetros de separación de lo que realmente es la palabra de Dios y la fe cristiana. Y es bien sutil, digamos, el ataque que los cristianos estamos recibiendo en los últimos tiempos, con música. Y estoy hablando dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Con música, iglesias, mega iglesias, eventos. Y se ha perdido el verdadero sentido que Cristo Jesús estableció, que el Señor ha comprado para nosotros. Y ya no se trata de tener una vida piadosa o santa o apartada para Dios, para amar a los demás, para darse a los demás, para servir. No, ahora solo se trata de un beneficio propio. Y las iglesias cada vez hablan menos de Cristo Jesús y hablan más de uno mismo. Los 3 pasos para llegar al éxito, los 5 pasos para llegar a ser un buen líder. Eso no es el propósito, pero es una mezcla total, ¿verdad? Así que, bueno, en esta historia, como les digo, Balaam, ¿verdad? Lo que hizo fue por dentro. Y muchas veces nosotros por dentro, sutilmente, estamos siendo víctimas de esta mezcla. Vamos a ir a otro capítulo, a otra escritura. Vamos a ver, vamos a Santiago. Santiago 1, versículo 22, dice, desde el 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esto, miren, esto es fundamental. Charles Finney decía que hay dos clases de hipócritas en el mundo cristiano. Los primeros son el grupo más fácil de ver, ¿verdad? Son los que aparentan ser algo frente a otras personas cuando no lo son, ¿verdad? Como los fariseos, el término de hipócritas, ¿verdad? Pero los segundos son los más peligrosos, decía, son aquellos que se engañan no a las demás personas, no a los pastores, no a sus amigos o a familia, sino los que se engañan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque esta gente que se engaña a ellos mismos, son gente que por oír la palabra de Dios o por estar cerca de una iglesia o ser cristianos por años, creen que están llevando una vida piadosa, pero en realidad no lo están llevando. Y se engañan a ellos mismos en creer que sí, ¿verdad? Ellos juran por su vida, pero no son hacedores de la palabra. Y ahí viene una de las cosas más importantes de este episodio. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos una mezcla en nuestra fe? Es porque podemos oír, podemos leer la palabra de Dios, pero si no la practicamos, ya estamos en medio de un engaño. Ya es la primera mezcla y una de las más peligrosas. Nos estamos engañando porque lo que escuchamos los domingos, los miércoles o cualquier día que nosotros estamos en contacto con la palabra de Dios, lo que oímos esos días no la practicamos. Solo la sabemos. Incluso podemos ser excelentes teólogos, pero si no practicamos la palabra de Dios, seguimos siendo una mezcla, ¿verdad? Así que, ¿qué significa ser santo? Por otra parte, santo significa ser apartado, ser alguien consagrado, separado para un propósito específico, ¿verdad? Esto es excelente. ¿Y cómo lo ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo a una persona santa? Pues cada vez sabemos mejor, ¿verdad? Que el mundo solo critica, ¿verdad? A la gente que intenta vivir una vida santificada o consagrada al Señor, ¿verdad? Pero no solo nos quedemos en eso, que todos lo sabemos. ¿Cómo lo ve los demás cristianos? Yo me atrevería a decir de que cada vez más los cristianos, los que no son piadosos, los que están engañando a ellos mismos, critican a sus propios hermanos que sí quieren llevar una vida piadosa, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero nosotros no salimos del medio de ellos, del mundo, ni siquiera de nuestra carne. Y podemos estar en una iglesia que tal vez está muy mezclada con ideologías y no lo sabemos, pues estamos en medio de esta mezcla y no salimos. Tal vez sí sabemos lo que es verdad, pero no nos atrevemos a decir. Qué peligroso, ¿verdad? Y siguiente capítulo, en el capítulo 7, versículo 11, dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto y qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. El celo, el temor, el ardiente afecto, la defensa, la indignación por el pecado, todo esto es reflejo de una persona piadosa, alguien que se está separando para Dios, ¿verdad? En 2 de Corintios, lo que leímos antes, hablaba sobre, capítulo 6, hablaba sobre la fornicación. Y esto es súper importante porque habla sobre la fornicación, de cómo es una unión. Y cada vez que nosotros nos unimos a alguien en fornicación, nos estamos uniendo también en el espíritu. Y esto, pues Dios quiere unirse a nosotros también. Quiere ser, dice Juan 15, de que Jesús decía que ellos y yo seamos uno, así como yo y el Padre, decía, somos uno. Dios quiere tener una unión completa con nosotros. El mundo la ofrece de manera incompleta, de una manera insaciable, ¿verdad?
pero es corrupta. Em, Ahora vamos a... Bueno, podemos saltarnos un par de cosas por el tiempo. Porque podemos preguntarnos cómo podemos conocer qué es santo y qué no es santo. Jesús, en una parábola de la espiga y la cizaña, trigo y cizaña, perdón, decía que los dos fueron plantados en el mismo lugar. Y entonces le preguntan pues a quien estaba encargado de la siembra, le dicen, cortamos todo. Bueno, nos vamos a tener que cortar también, pasar llevando al trigo. Pero dice, no, déjenlos crecer a los dos. Dejen crecer al trigo y dejen crecer a la cizaña para ver ahí ya la separación. Y ese es otro punto. Nosotros muchas veces no sabemos qué es mezcla y qué es verdad, pero hasta ver el fruto nosotros podemos distinguir más, ¿verdad? En nuestro corazón es donde pasa más este problema. Como no se trata de Egipto, sino de Canaán, ¿verdad? Donde no podemos ver claramente qué es blanco y qué es negro porque está dentro de nuestro corazón. ¿Cómo podemos distinguir si un enojo, si un temor no pertenece a Dios? Veamos sus frutos, veamos a dónde nos lleva. ¿Será que ese enojo que tuvimos fue por celo para Dios? ¿O fue para, no sé, maldecir a alguien? ¿Verdad? Ya podemos ver los frutos y decir, no, de esto me tengo que apartar. Esto lo tengo que cortar. Esto es cizaña, esto no es trigo. ¿Verdad? Esto es una mezcla que yo tenía. Y vamos a regresar a la historia de Fines, que leímos en Números capítulo 25. Y dice que Fines tomó una lanza, ¿verdad? Se levantó, tomó una lanza y alanceó tanto a la mujer como al varón hebreo, al israelita. Y no se sabe el nombre de él hasta después, unos versículos después. En el versículo 14 dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Simri quiere decir, y es una palabra que viene de una raíz que es samar, que tiene que ver con rasgar cuerdas de un instrumento musical o una canción. Y aquí es donde esta es la lección que yo escuché hace varios años y cambió esta perspectiva que yo tenía sobre la santificación. Tiene que ver con una canción. Simri significa canción o rasgar cuerdas para tocar una canción, un instrumento musical. La chica con la que Simri estaba fornicando era una madianita, ¿verdad? Y Madián significa lucha, una lucha, una contienda, ¿verdad? Lo que Fines usó para matarlo y matarlos, ¿verdad? Fueron dos personas. Fue una lanza, una jabalina. La palabra jabalina tiene que ver con un significado que se llama podadora. Y lo vamos a unir todo, no se preocupen. Ahorita solo estamos definiendo cosas. Pero si se recuerdan, ahora pongamos una línea imaginaria, ¿verdad? Entre esta historia y vamos a compararlo con la historia de los tres chicos hebreos, amigos de Daniel. Si ustedes se van a Daniel capítulo 3, dice que al sonar, se había hecho un edicto que al sonar los tamboriles, las flautas, etcétera, todos los instrumentos musicales posibles, en el pueblo, en el pueblo de Babilonia, todos se tenían que arrodillar a la estatua que había hecho el rey. O sea, al sonar una canción, cuando iba a sonar la canción, todos tenían que postrarse, ¿verdad? Y es como esta historia súper famosa del flautista, ¿verdad? Que todos seguían una canción, pues imagínense algo así, ¿verdad? Al sonar la música, todos sabían que se tenían que postrar, ¿verdad? Y el que no se postraba, pues al horno, ¿verdad? Y ahora pongamos, digamos, otra línea imaginaria. ¿Qué significa esta canción? Si nosotros sacamos provecho de esta historia de los amigos de Daniel, ¿qué significa esta canción? Y tiene que ver con una regla, digamos, con una presión que envía el mundo para que nosotros respondamos a ella. Muchas veces se nos presiona, por ejemplo, para que nosotros tomemos decisiones o para que aprobemos ciertas cosas que la palabra de Dios dice que no son correctas. Pero como somos presionados como por esta canción, ¿verdad? Si no la aprobamos, si no le damos like, si no estamos de acuerdo con estas personas, entonces al horno de fuego, ¿verdad? Esta canción tiene que ver
o puede ser tipificada con la presión, ¿verdad? Y casi que es presión así, pues, intensa, ¿verdad? Del mundo para que nosotros nos postremos ante los deseos del mundo y no ante Dios. Pero fíjense que los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a que aunque sonara la canción, ellos no se iban a postrar, ¿verdad? Y esta canción se tocaba con arpas, con instrumentos musicales, pero tiene que ver con una canción que no solo está en el mundo, sino también está en nuestro corazón carnal. Muchas veces se levanta de nuestro corazón, ¿verdad? Un deseo que tiene que ver con, no sé, con inclinaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Y está esa presión por dentro, no solo de afuera, sino por dentro para que nosotros tomemos decisiones, para que nosotros cedamos, ¿verdad? Territorio que habíamos conquistado en nuestra carne, para que volvamos a hacer hábitos, para que volvamos a tomar, no sé, decisiones de volver a vicios, etcétera. Ahí está la presión por dentro, ¿verdad? Que es nuestra carne. Pero aunque suene la canción y la presión aumente, nosotros podemos mantenernos firmes y decir, no me voy a postrar. No me voy a postrar a esta canción. Y la historia de Fines tiene que ver todas estas connotaciones con esto. Fines estuvo dispuesto a que él, por así decirlo, ¿verdad? Tomando los significados de los nombres, que aunque se levantara esta canción por dentro, porque Simri, ¿verdad? Que significa canción o rasgar cuerdas por un instrumento musical para tocar una canción, era israelita, era hebreo. Él era de sus hermanos. Él se levantó de en medio de él. Y esta canción se levanta, ¿verdad? Y fíjense bien con quién se está uniendo, con quién está fornicando. Está fornicando con una madianita, con alguien que representa una lucha. Y está esta lucha, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón, esta comparación. Está esta lucha en nuestro corazón porque está ese deseo, se está levantando esta canción que nos está queriendo llevar a la carne, al mundo, ¿verdad? Esta canción que solo se trata del puro orgullo, del yo, ¿verdad? Esta canción del yo. Y estamos teniendo con esta lucha, ¿verdad? Esta unión entre la canción y nuestra lucha entre la carne y el espíritu. Y fíjense que Fines lo que hizo fue a lanzar, ¿verdad? Mató, por así decirlo, o cayó esta canción. Así como los chicos hebreos, ¿verdad? En Daniel, estuvo dispuesto a no hacerle caso, no solo no hacerle caso a la canción, sino que completamente atravesarla, ¿verdad? Con una jabalina. Y muchas veces nosotros así va a ser. Nos vamos por un lado, a haber situaciones a las cuales nosotros nos vamos a tener que oponer con solo no obedecer la presión por fuera ni por dentro y estar dispuestos a dar nuestra vida por eso. Pero por otro lado vamos a tener situaciones en donde nosotros vamos a tener que ser más violentos a tal punto de decir, no, yo voy a eliminar este deseo carnal. No voy a ni siquiera tratar de pararme firme porque no puedo, ¿verdad? Voy a con solo apagar nuestro celular, dejarle de hablar a esta persona, dejar de ir a estos lugares, podemos lanzar estos deseos, esta canción que se levanta de nosotros para tratar de mezclarnos con el mundo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y para terminar, ¿qué significa esta jabalina o esta lanza? Tiene que ver con algo que significa una podadora o algo que hace agujeros, ¿verdad? Y la podadora tiene que ver con Juan 15, ¿verdad? Que dice Jesús, aquellos que llevan fruto, está hablando de la vid, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y dice, aquellos que llevan fruto van a ser podados, van a ser agujerados, por así decirlo en otras palabras, no sé si existe esa palabra, pero van a ser horadados para que lleven más fruto. Y muchas veces, cada vez que el Señor deja que nosotros seamos podados, que esta jabalina, ¿verdad?, atraviese nuestro corazón, porque es doloroso, obviamente, quitar un deseo carnal es doloroso, a todos nos duele. Tener esta lucha dentro de nosotros es doloroso. Pero nosotros, cada vez que nosotros estamos dispuestos a ser podados por Dios, el Señor nos lleva a dar más fruto, porque antes tal vez llevábamos fruto a cierto nivel, pero ahora con más celo, con más disposición para Dios, y después de haber entregado, de separarnos del mundo, después de acabar con la mezcla que había en nuestro corazón o afuera, ahora tenemos la capacidad de dar más fruto aún, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Esta cosa de horadar tiene que ver cuando en el Antiguo Testamento hablan sobre cuando iban a tomar a un siervo por amor. Un siervo
Un esclavo había terminado su tiempo de ser esclavo, pero si él se quería quedar con su amo por simplemente amor, podía hacerlo. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Él tenía que ser horadado en su oreja, para que todos vieran ese agujero y dijeran, ah, él es un siervo por amor. Y muchas veces nosotros así somos, o así debemos de ser. Que el Señor nos llegue a horadar nuestra oreja, para decir, llevar una seña, por así decirlo, en nuestro cuerpo o en nuestro corazón, decir, yo ya me separé del mundo. Yo me estoy separando incluso de los deseos de la carne, con tal de agradar y obedecer al Señor, ¿verdad? Por eso dice el profeta Samuel, cuando Saúl, varias veces que Saúl llegó con Samuel, decirle, yo ya lo hice de mejor manera, ¿verdad? Pero Samuel siempre le dice, obedecer y escuchar es mejor que los sacrificios, mejor que levantar un altar a Jehová. Y lo que le agrada más a Dios no es que llevemos una vida religiosa, que llevemos todos los domingos. Está súper bien que vamos a la iglesia, pero aún más es obedecer, es escuchar la voz de Dios, es obedecer al llamado de santificación que Él nos ha hecho. Él nos ha llamado a un llamamiento santo, dice Pablo. Y a nosotros, al hacer caso, al obedecer, estamos agradando más a Dios que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer, digamos, en la iglesia. O esta vida religiosa, representa esta vida religiosa, ¿verdad? Así que Dios nos puede ayudar para que seamos separados. Y antes de terminar, hay dos historias, me llevará segundos, aguántenme. Están en el tráfico, así que pueden, o están en sus casas. Pero hay dos historias en las que hay personas que hasta que Dios les abrió los ojos a través de la palabra de Dios, o a través de quién era la palabra de Dios, pudieron ver. Y muchas veces nosotros estamos llenos de mezclas, o estamos dentro de una mezcla y no podemos ver. Pero es hasta que Dios nos muestra su verdad, su luz, y nosotros estamos delante de la luz de Dios, que nuestros ojos, nuestros oídos se van a abrir. Una de ellas es los discípulos que van en el camino de Emaús. Jesucristo se les revela a través de toda la palabra. Pero hasta que ellos lo logran ver a través de toda la ley, sus ojos dice que fueron abiertos y pudieron ver o pudieron reconocer cómo nuestro corazón no ardía, era Jesús, ¿verdad? Ahora ya podemos ver la diferencia entre lo que nosotros creíamos y que era Jesús, ¿verdad? Luego está María Magdalena en el día de resurrección, cuando ella dice que se encontró a una persona fuera de la tumba de Jesús, y era Jesús, pero ella no sabía. Y hasta que Él le habla, ¿verdad? Esta palabra no solo se presenta delante de los ojos, sino por sus oídos. O sea, hasta que ella lo escucha, reconoce a Jesús. Hasta que los discípulos en Emaús lo escuchan revelarse, saben que es Jesús. O sea, sus oídos son horadados por esta palabra de Dios. Lo separa, ¿verdad? Para poder ver, para poder reconocer. No era como yo creía. Ahora puedo ver claro, ¿verdad? Ya no tengo esta duda, sino que ahora sé la verdad. Así que oremos delante del Señor, que el Señor nos muestre qué es su verdad, ¿verdad? Si nosotros tenemos alguna duda con cosas que estamos escuchando en iglesias, con cosas que estamos escuchando en podcast, no sé, tal vez escuchamos prédicas en YouTube o en donde sea, y tenemos la duda de decir, yo no sé si esto es bíblico, vamos a la palabra de Dios. O sea, sin miedo. Eso es lo que siempre me ha gustado. Hablábamos con mi primo y de cosas de teología, y decíamos, bueno, estudiemos este tema, pero no lo estudiemos para defender una postura. Estudiemos con la capacidad de decir si lo que encontramos en la palabra de Dios es verdad, aunque contradiga lo que yo pensaba por tradición, es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay pierde. Llevemos todas las ideologías, las cosas que nos enseñan en la iglesia, a la palabra de Dios, y veamos a la luz de ella si es verdad o no. Y Jesucristo mismo, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios se va a revelar a nosotros. Y nos va a dar esta claridad de mente, ¿verdad? Pero por un lado, si nosotros solo tenemos dudas y nos llenamos de ideologías y nos llenamos de pensamientos, de filosofías, etcétera, pero lo que menos consultamos es la contraparte de lo que nosotros estamos
encontrando, estamos mal. Ni siquiera le estamos dando un chance a Dios para saber de que si lo que dice un psicólogo, un filósofo, una persona, incluso un pastor, ¿verdad?, que esté mal, no le damos el chance al Señor para que nosotros con nuestros propios ojos veamos la palabra de Dios para ver si es verdad o no. Solo nos dejamos llevar por puras mezclas, por puras mentiras. Si nosotros dedicáramos nuestra vida con la misma energía, con la misma fuerza o dedicación, ¿verdad?, compromiso, a estudiar la palabra de Dios como estudiamos o escuchamos otras ideologías falsas o teologías falsas, tal vez nos daríamos cuenta que estamos mal. Nos daríamos cuenta que la palabra de Dios sí es verdad. En mi caso, así fue. Yo soy testigo de eso. Soy testigo de eso. Hasta que yo me metí por dentro de lleno a la palabra de Dios, supe que lo que estaba escuchando, por un lado, en otro lugar, era incorrecto. Y por otro lugar, en donde estamos, es totalmente verdadero. Y todo lo que yo he escuchado de la palabra de Dios, todo lo que he leído, todo lo que, no sé, de lo que me estoy llenando, lo he podido ver con mis propios ojos. Nadie me lo ha tenido que vender. Yo lo he podido ver con mis propios ojos. Y no hay verdad que nos puedan quitar si ya es nuestra, ¿verdad? Como el pastor Carlos en nuestra iglesia, en Vida Cristiana, en Guatemala, nos dice una analogía. Dice, es como la teoría es como una manzana. Si la tenemos en la mano, alguien nos la puede quitar y nos la robó. Pero si esa manzana la comemos, la digerimos, nuestro cuerpo, nadie puede venir y sacarnos lo que ya es parte de nosotros, ya está en la sangre, ¿verdad? Esos nutrientes. Así la palabra de Dios. Pero si ni siquiera abrimos la palabra de Dios, no hay forma de saber qué es correcto o qué es incorrecto, de qué es luz o qué es tiniebla, qué es verdad o qué es un error. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu verdad es luz, porque tu verdad, tu palabra, Señor, es una lámpara. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Señor, hoy te pedimos que abras tu palabra, Señor, a nuestros ojos, nuestros ojos, Señor, ábrelos para que podamos ver esas maravillas de tu ley. Señor, que podamos entender, que podamos escuchar, que podamos ser instruidos, redarguidos, Señor, enseñados por tu palabra de justicia, Señor. Te pido, Jesús, de que toda mezcla, toda ideología falsa, Señor, toda falsa teología o falsa idea que hemos escuchado afuera se revele como tal, para que sea sacada de nuestro corazón, de nuestra mente, para que podamos distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, Señor. Separa la luz de las tinieblas, Señor. Porque la mentira más peligrosa es aquella que lleva partes de verdad. Ayúdanos a distinguir lo que realmente es verdad y lo que realmente es mentira. Que la doctrina de Balaam no se apodere de nosotros, de nuestras familias, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Santifica nuestra mente. Líbranos de las mezclas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Una palabra basta, Señor, para que se separen estas cosas de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que sea la luz.